Hola, hola de nuevo. Sí, ya, Hola, ya estoy por aquí. te veo, te veo. Siguiendo un poco esto que habláis, a veces, bueno, supongo que todos, ¿no? Nos hemos encontrado en circunstancias en que hay personas o situaciones que a veces, digamos, se han creado conflictos, ¿no? Con las personas y a veces a un nivel muy, muy obsesivo y muy destructivo, ¿no? Esto pasa en el trabajo, en las familias. Y bueno, cuando ya tenemos una edad, pues más o menos lo sabemos llevar, pero sí que es cierto que siguen existiendo, ¿no? Y a veces yo me he encontrado con personas con, es decir, no es que sean malas, pero con un nivel obsesivo de destrucción bastante elevado. Claro, el cuerpo delante de esto se defiende y se tensa, ¿no? Que lo más positivo que he ido descubriendo es que este es lo más relajado posible delante de todas estas circunstancias. Pero a veces, mm, aunque no quieras, reaccionamos, ¿no? Entonces supongo que el trabajo siempre sería el mismo, ¿no? Es estar en conciencia, aunque te notes tensado, esperarte y que el cuerpo se relaje, pero claro, muchas veces eh, mentiras, tergiversaciones, puede haber gritos, puede haber situaciones en que no sea fácil de llevar, ¿no? Y a veces de romper esas dinámicas, ¿no? Porque a veces hay personas que si no te alejas de ellas no pueden parar, ¿no? Este nivel de maltrato. Entonces, me gustaría también saber o ver cómo ves esto, ¿no? Porque son casos que se dan bastante. Sí. Al final, para seguir centrándonos en el poder de cada uno, más que en lo externo, es cómo lo vives. Es decir, ante una situación de inconsciencia, de gritos, de enfados, tú te sientes, que el cuerpo se sienta tenso, es comprensible en un momento determinado. La cuestión es, eh, ¿cierras ese ciclo de inconsciencia conscientemente sin añadir más inconsciencia? ¿O prolongas ese ciclo de inconsciencia? Es decir, te alzan la voz, tú alzas la voz porque el ego cree que alzando más la voz tiene más la razón o para defenderse, o experimentas un estado de claridad y comprensión de poder por un instante ponerte en la situación del otro o incluso más allá del otro, desde una observación de la escena y ver qué es lo que más sentido tiene para transformarla. Porque ya os digo, grito más grito, grito. Grito más calma. Bueno, el grito puede seguir un rato para intentar atraparte, hablando del grito como vibración, pero vamos, como te mantienes, tú puedes cortar ese ciclo de inconsciencia. Y si no lo pudieras, porque esa persona está súper arraigada en ese momento, eh, ya, ya se ve como uno cómo actúa. Obviamente, uno no tiene por qué estar en ciertos ámbitos si no percibe sentidos en ellos. Lo que sí os digo que una cosa es alejarse desde el juicio de un ámbito o percibir que eso no tiene sentido y sin juicio, de forma natural, surge el alejamiento, pero no por la búsqueda de alejarte desde el juicio. Entonces, que los ciclos de inconsciencia se pueden cortar con conciencia, eso seguro. Que no, que con inconsciencia, desde luego no los vas a cortar. O sea, poniéndote la misma vibración de... no, no se corta. O sea, si te atacan y tú atacas, cada vez va a ir a más. Es lo que me surge decir. Al final, el poder de cómo lo vive cada uno es que es interno. Eso sí, eh, cuidado también con echar siempre la culpa a lo externo. Eh, es que esta persona podría haber hecho esto, ¿no? ¿Cómo haces tú o qué puedes hacer tú para transformar la situación? Pero claro, es una invitación que a la parte egoica puede que no le guste, porque me acuerdo que en una ocasión una persona que estaba añadiendo inconsciencia a una situación de inconsciencia, le invité a observarla
y, y me llegó a decir, pero si yo tengo que hacer por comprender, ¿quién me comprende a mí? Bueno, si tú tienes capacidad de ver una situación, si no tienes capacidad de ver una situación y la claridad para transformarla, tranquilo, envuélvete por inconsciencia que nadie te va a decir nada. Pero si tienes la claridad para añadir conciencia, la vida te va a invitar a que seas consciente y lo pongas en práctica. Y quienes estáis aquí es porque un estado de conciencia, de capacidad de ver hay, con lo cual a lo mejor la vida os va a invitar más a hacer por comprender y no buscar a tanto a ser comprendido, como decía un compañero disfrazado de rol religioso, que decía que no busquéis tanto a ser comprendidos, sino a comprender. Ostras. Ujú. Que también está en el libro, Viaje a la Divinidad. Sí. Bueno, respecto a esto, quisiera decir que lo he comprobado alguna vez por mí misma, el no reaccionar egoicamente o elevarme por encima, ¿no? Porque ya Nuc lo ha dicho muchas veces esto, y yo lo he tratado de experimentar por mí misma, ¿no? Si alguien me grita o tal, y el callarme o tratar de ver la situación por encima y he comprobado que efectivamente que la persona, como no le seguía, pues se ha callado o, y, y se ha, bueno, y ha bajado su nivel de gritos, nivel de, ¿no? Pues de alteración y, y, y bueno, y la situación se ha transformado. O sea, y me ha parecido, bueno, pues muy interesante de observar cómo como he podido tener la experiencia y sí se ha transformado la situación, que mientras que si otra vez, pues algunas otras veces anteriormente, quizá pues con menos conciencia por mi parte, no observaba la situación o bien eh, no trataba de, porque esa es otra, a lo mejor estrategia mental, como completamente ni mirarla por encima ni nada, sino hacer como si yo no estuviera ahí, eso muchas veces, pero que eso tampoco funciona. Pero estando ahí presente y observándola, ahí se ha podido transformar. O otras veces, si he seguido la misma dinámica de grito, pues tampoco se ha transformado, ¿no? Pero sí observándola y estando presente, la situación se ha podido transformar y bueno, y he tenido esa experiencia, ¿no? Y al final yo creo que es como realmente las cosas las llegas a entender, ¿no? Como si tienes la experiencia. Mm. Y además la vida te la va a ofrecer para integrarlo, obviamente. Eh, claro, porque muchas veces se habla de aceptación, de amor, de comprensión, y está muy bien. Pero claro, ahora esas palabras tienen que estar integradas en ti y pasar de conceptuales a experienciales. Con lo cual la vida te va a ofrecer la posibilidad de que practiques la paciencia, de que practiques la comprensión. Y en eso también hay belleza, aunque a veces no se vea. Entonces, esa posibilidad de transmitir a una persona que está alterada que, que hay otras formas de comunicarse, ahí también hay belleza. Pero hay una belleza que envuelve a la circunstancia, porque en el grito y tal, a lo mejor analíticamente no hay belleza, no se percibe belleza. Pero más allá de la forma de las circunstancias, se está brindando la oportunidad de transformar la situación. Y ahí hay belleza. Tener presente, esto a nivel psicológico y a nivel interno, que toda persona lo que más, o sea, lo que necesita, lo que quiere, lo que demanda, sea consciente o no, es sentirse escuchada. Con lo cual, hay gente que no sabe gestionar, lo gestiona como sabe. Entonces, en muchos gritos, si tú sabes ver lo que está tras el grito y la queja es, entiéndeme, escúchame.
acéptame sin juzgarme. Lo que pasa que, obviamente, muchas veces eso se pone de manifiesto de formas, eh, bueno, de todo tipo. Pero tú cuando eh, haces por escuchar y creas un ámbito en el que esa persona sabe que puede manifestar lo que está manifestando, que no la juzgas y además ofreces terminar con ese ciclo de inconsciencia, pues es una grandísima oportunidad, tanto para esa persona como para ti y poner en práctica esto. La experiencia o lo que me he ido encontrando, sí que lo que comenta Sana es cierto, también me he ido encontrando con personas más o menos, digamos, coherentes, ¿no? Pero sí que es verdad que también me he encontrado con personas que no pueden tener una relación, digamos, horizontal, sino que siempre es una relación de sumisión. Viven desde un aspecto muy instintivo, muy animal. Y entonces, a veces cualquier cuestionamiento de lo que hacen, de lo que dicen, pues esto les crea recelo y reaccionan atacando, ¿no? Entonces, es verdad que es una minoría en el mundo, pero también es verdad que tienen un cierto control y un cierto poder, ¿no? Porque la gente en general les tiene miedo y les tenemos miedo, básicamente, y se les va dejando hacer, ¿no? Y esto, bueno, está en el trabajo, en las organizaciones y en todo, ¿no? Claro, este es el sistema que hay o el desarrollo que hay. Y contra esto yo a veces o sea, es decir, no se puede luchar contra esto. O sea, la mejor lucha es a lo mejor lo que estás diciendo tú, ¿no? Que es decir, bueno, la comprensión de que la persona está ahí y ya está. Lo que sí que a veces pues ves cosas que podrían hacer mejor y entonces entras en el dilema de decir, bueno, las hago yo, les dejo hacer sabiendo que están haciendo daño o que podrían hacer las cosas mejor, o se lo digo y con las consecuencias de que si lo dices, pues recibir, digamos, la paliza, entre comillas, ¿no? Entonces, a veces a mí sí que se me crea un poco este dilema. Por ir a la comprensión, que eso también abre las puertas a mayor claridad, eh, cuando una persona, o sea, las personas que viven así desde el impulso, muy arraigadas a ciertos sistemas de creencias, eh, eh, con, con carácter impositivo, que se le puede decir lo más mínimo porque eh, atacan, se sienten amenazadas y tal. eh, ya os digo que, que internamente viven en un gran sufrimiento. Es decir, es una forma de manifestar que, bueno, que están atrapadas en ciertos ámbitos internos que les, les hace manifestarse externamente como saben y pueden. No es para justificar, es para comprender, porque obviamente los actos que cada uno realiza tienen sus consecuencias. En su momento legales, pero aquí nos centramos en lo energético, claro. Eh, entonces, haciendo por comprender, porque insisto, la comprensión y la empatía, sin justificación, pero sí entendiendo, hace conectar con una claridad mental de una mayor conexión o de una consciente conexión. Eh, las personas que están internamente en un estado de aceptación no necesitan convencer ni imponerse. Con lo cual, quien necesita imponerse es porque ni se acepta a sí mismo, porque tiene tal fragilidad interna que necesita tal, vamos, no se le, vamos, necesitan que se les dé la razón porque si no se sienten inseguros. O sea, al final todo eso nace de una incoherencia, inconsciencia interna. Entonces, sabiendo eso, eso significa que esas personas ya viven con su penitencia, entre comillas. Solo lo digo para que lo comprendáis, porque quien necesita
imponer y vivir cara a lo externo, pues obviamente internamente, bueno, conlleva lo que conlleva, ¿no? O sea que nadie, todo el mundo, la vibración que cada uno manifiesta internamente repercute. Así que...